Tribunal Constitucional. Buenos días, de pie por favor. Audiencia pública de la primera sala del Tribunal Constitucional, Lima, 17 de octubre de 2013, presidida por el magistrado señor Juan Vergara Gotelli e integrada por los magistrados señores Carlos Mesía Ramírez y Ernesto Álvarez Miranda. Secretaria de sala, doctora Janet Otárola Santillana. Señor presidente, señores magistrados, muy buenos días. Daré lectura de las causas en las cuales se ha solicitado informe oral. Causa número 7, expediente 2020-2013, proceso de amparo, seguido por David Chávez Campos contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada, el doctor Víctor Eduardo Delgado Odar. Buenos días, señor presidente, señores magistrados. El presente proceso es una acción de amparo donde el demandante David Chávez Campos solicita el reconocimiento de daños de aportaciones. Para ello, en su demanda, presenta un documento, un certificado de trabajo, en la cual de Cementos Chiclayos, en la cual no se identifica el nombre completo del que suscribe dicho documento, siendo este el único documento que adjunta para el reconocimiento de aportaciones. Siendo así, la Sala de Derecho Constitucional de Chiclayo señala que no es suficiente para acreditar los años de aportaciones, y en el supuesto negado que este documento acreditase los aportes que se señalan, no llega al mínimo legal que se solicita para el reconocimiento de una pensión de jubilación ordinaria. Siendo así, solicito se confirme la sentencia de vista. Causa número 10, expediente 2084-2013, proceso de amparo, seguido por Wilfredo Raúl Mendoza Yataco, contra los jueces de la primera sala especializada en lo civil de la Corte Superior de Justicia de Lima y otro. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada, la doctora Bani Gisela Zabaleta Rojas, por la Procuraduría Pública del Poder Judicial. Muy buenos días, señor presidente, señores magistrados de esta sala. Bien, el presente proceso, o mejor dicho, el demandante, el amparista, alega que se ha vulnerado sus derechos toda vez que se ha concluido un proceso, iniciado por él un proceso de amparo, al haberse declarado fundada la excepción de incompetencia. Para ubicar al colegiado, debo referir cómo se inicia este proceso. En principio, el señor Wilfredo Yataco Mendoza interpone un proceso de amparo ante el juzgado civil de Maynas, solicitando que mediante una medida cautelar se deje sin efecto una resolución expedida por la primera sala civil de Lima en un proceso de desalojo. Es decir, pretende que mediante una medida cautelar interpuesta en un distrito judicial distinto al donde se llevó a cabo el proceso primigenio, pues se deje sin efecto esta sentencia. Sin embargo, pese a que en primera instancia se le admite la medida cautelar, la otra parte formula oposición, la Procuraduría también, y esta oposición es declarada fundada. Finalmente, en el proceso principal también es declarada fundada la excepción de incompetencia porque se advierten las siguientes irregularidades, señores magistrados, y creo que esto es la parte central del problema.
En principio, el artículo 51 del Código Procesal Civil precisa cuándo o qué juez es competente para conocer de un proceso de amparo. En este caso, en primer orden, el juez de domicilio del demandante y en segundo lugar, el lugar donde se afectó el derecho. Refiriéndome a este último, el lugar donde se afectó el derecho era la ciudad de Lima, porque el inmueble en materia de litigio, el inmueble de donde se ordenó el desalojo del amparista, quedaba en la ciudad de Lima, en el Jirón Paruro. En cuanto al domicilio del demandante, él no cumple con acreditar debidamente su domicilio, porque si bien es cierto, señala un domicilio procesal en la ciudad de Lima y adjunta documentos, sin embargo después se verifica que el actor pretendió sorprender al juzgado porque el domicilio, del reporte de la ficha de RENIEC, se advierte que él el domicilio que señalaba en su demanda no se condice con el domicilio que obraba en la ficha de RENIEC ni en su documento de identidad. Además, que el haber fijado domicilio en la ciudad de Maynas era posterior a la presentación de su demanda y más bien con una serie de artistas ha tratado de sorprender al juzgado para que su proceso sea conocido en el Distrito Judicial de Loreto. Ante estas circunstancias, la sala confirma la excepción de incompetencia y ordena pues la nulidad de todo lo actuado. Además, precisa que deja salvo el derecho del recurrente para hacer valer ante el juez pertinente. Por estas consideraciones, señores magistrados, advertimos que no se ha producido ningún agravio, por el contrario, este es un proceso que en un inicio en el que se advirtió una serie de irregularidades, las mismas que fueron materia de conocimiento del órgano de control. A la fecha existe una investigación que se encuentra en trámite, pendiente de emitir resolución final, y esto también nos trae a reflexión de que, y un poco a poner atención de que no se puede permitir que las personas interpongan medidas cautelares o pretendan que a través de medidas cautelares interpuestas en distritos judiciales de provincia específicamente dejen sin efecto resoluciones que han sido emitidas en un proceso regular, atentando con ello la seguridad jurídica, además del principio del juez natural. Por esas consideraciones, señores magistrados, solicito a esta sala se sirva a desestimar el agravio presentado por el recurrente y declare improcedente la demanda de amparo. Causa número 11, expediente 2145-2013, proceso de amparo, seguido por Einer Exaltación Espinosa Hilares, contra el director de Educación y Doctrina de la Policía Nacional del Perú. Señor presidente, solicito el uso de la palabra por la parte demandante, el doctor Juvenal Inocencio Rejas Espino. Señor presidente, señores vocales de este Supremo Tribunal, la demanda fue interpuesta contra el director de la Dirección de Educación y Doctrina de la Policía Nacional, representada por el general Jorge Luis Guerrero Marchán, en el sentido de que, consolidando la ilicitud de los procedimientos y vicios administrativos en que se llevó ese procedimiento por un mal llamado espíritu de cuerpo y un mal principio de autoridad ilegal unilateral, confirmó la separación definitiva de mi patrocinado de la escuela de Pacucha Andahuaylas, a portas de recibirse de su oficial de tercera, es decir, cuando ya había culminado todos sus exámenes con notas aprobatorias superiores a los promedios exigidos, conforme se obra en la constancia que se adjunta a la demanda. Pero, ¿qué pasa, señores presidentes? Los señores constitucionales de la primera y segunda instancia, lejos de analizar, de valorizar nuestros medios probatorios ofrecidos, como era su obligación de fiscalizar si había un derecho
un derecho que ha sido no había sido reconocido. ¿Qué hacen? Tratan de aprobar con subjetividades todo este mal proceso administrativo llevado a efecto. ¿Cómo lo cristalizan? Y negándonos la tutela jurisdiccional efectiva. ¿Cómo llevan a cabo y qué causales esgrimen, señor presidente, señores vocales, para negarnos esta tutela procesal efectiva? Primero, argumentan que no proceden las demandas constitucionales cuando existen vías procedimentales específicas igualmente satisfactorias para la protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado. Graso error, que deviene nulo por lo señalado por el amparo alternativo, inciso 2 del artículo 46 del Código Procesal Constitucional, que claramente dice que no es exigible el agotamiento de las vías previas si con ello la agresión pudiera convertirse en irreparable. Esto es corroborado con las sentencias de este tribunal en los expedientes 1048-2002 y 206-2005, en lo cual dicen que el agotamiento de la vía administrativa puede resultar dañoso cuando particularmente se trata de la afectación de derechos fundamentales, como en el presente caso. ¿Por qué? Porque es un derecho fundamental afectado en esta instancia. Señor presidente, la destitución definitiva de mi patrocinado, a exportas, como le digo, y ha culminado todos sus exámenes, fue tan solo por el hecho de motivaciones extrainstitucionales, señor presidente, animadversión gratuita contra mi patrocinado. ¿Por qué? Por haber recibido el comandante, que es el que realiza todo esto, comandante PNP Ulises Palomino Gómez, que era el director de esa escuela, por haber sido recriminado airadamente cuando el padre de mi patrocinado lo encontró cocinando como si fuera un ranchero, y como padre exige al comandante: ¿cómo es pues posible que mi hijo se está preparando para policía, no para cocinero? Ese reclamo airado conllevó a que este señor comandante tuviera ojeriza, rencor y cólera. Dirán ustedes, señor presidente, con su amplia experiencia que tienen, pero lo que está vertiendo usted, el señor abogado, son subjetividades. No, señor presidente, no son subjetividades. ¿Y cómo se prueba esto? ¿Cómo se prueba esto? Con los documentos objetivos adjuntos a mi demanda, en la cual este señor comandante, aprovechando que mi patrocinado en su servicio del 16/05/2010, desde las 0 horas hasta las 04 horas, halló fortuitamente un objeto perdido, en este caso un celular, valorizado en 3 soles, señor presidente, señores vocales, y desconociendo, este señor comandante, desconociendo que ese hallazgo fortuito no es sancionable, de acuerdo a lo que dice el artículo 932 del Código Civil, Código Procesal, Código Civil, de aplicación subreptitoria. ¿Qué hace, señores, para demostrar esta animadversión? Ordena oficialmente una investigación policial y una investigación administrativa. Pero aún así, señor presidente, señores vocales, la comisaría de Pacucha, encargada de realizar estas investigaciones policiales, realizándolas de forma de acuerdo a lo que disponen las leyes y reglamentos, formula el parte 64/2010, el 18 de agosto de 2010, en donde claramente establece la inocencia de mi patrocinado, concluyendo que a mi patrocinado no se le encontró responsabilidad en las faltas contra el patrimonio. Pero ¿qué hace este señor comandante?
se vale de un documento administrativo, el informe 02 del 19/08/2010, después de 2 días, y en la cual en este informe se indica que no se le puede dar crédito a la investigación policial. Fíjese usted, señor presidente, semejante error. ¿Cómo? Omitió este señor, desconoció en ese informe que si quería tachar, quería impugnar esa parte, debió hacerlo reglamentariamente, como bien dicen los dispositivos legales y la ley de procedimientos administrativos, pero no lo hizo. Y al no hacerlo así, entonces se convalidó esa parte. Y al convalidarse, de acuerdo, la convalidación tácita, de acuerdo al artículo 172 del Código Procesal Civil y concordado con el artículo 9 del Código de Procedimientos Administrativos y el artículo 53 del Código Procesal Constitucional, esta parte adquirió elementos de prueba fehaciente para acreditar la no responsabilidad de mi patrocinado. Pero sin embargo, en el informe argumentan participación directa o indirecta en forma dolosa en la sustracción o daño del patrimonio público. Y en base a eso solicitan se le imponga tres días de arresto de rigor. ¿Y con eso qué lograban, señor presidente? Que su conducta, el 13.30 que tenían hasta esos momentos mi patrocinado, bajara menos de la probatoria y con lo cual darle de baja. Eso ha sido así, doctor. ¿Cómo podemos permitir semejante injusticia, señor presidente, que no ha sido valorada ni en primera ni en segunda instancia por los señores jueces constitucionales? Por eso que recurrimos a usted en última instancia, señor presidente, para que vean, analizando, valorando y en acto de justicia, vean este asunto. Señor presidente, la segunda causal esgrimida para rechazar nuestra demanda es que no proceden las demandas constitucionales porque el amparo alternativo y el amparo residual han sido concebidos para atender requerimientos de urgencia que tienen que ver con la afectación de derechos directamente comprendidos dentro de la calificación de fundamentales para la constitución política del Estado. Graso error, señor presidente, que usted mismo lo sabe. La calidad de derecho fundamental la tiene la libertad del trabajo. Claramente lo indica así el inciso 15 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, que señala y consagra como derecho fundamental a la persona trabajar libremente con sujeción a ley. Nulo también esta causal. Señor presidente, no se tuvo en consideración lo que señala también la Declaración Universal de los Derechos Humanos al respecto. En el artículo 23, inciso 1, donde señala que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo y condiciones equitativas, y a la protección contra el desempleo. Entonces, ¿qué nos está dando a entender todo esto, señor presidente? Que la libertad de trabajo es una actividad esencial en la vida, que también permite la realización personal. Por eso es un derecho fundamental. Entonces, nulo esta causal. No se ha tenido en consideración, doctor, con la destitución de mi patrocinado, de esta forma, que, ¿sí? Conforme, señor presidente. Espero haber llegado a su comprensión, espero a su entendimiento, y sobre todo, doctor, que vean de que se trata de un efectivo policial
que no ha robado, no ha asaltado, simplemente es víctima de una ojeriza de un comandante, que por cierto, este comandante está siendo cuestionado por otros hechos allá en Apurímac, señor presidente. Entonces, solicito a ustedes, señor presidente, y a señores vocales de este Supremo Tribunal, que con su amplia experiencia, con sujeción a ley, se revoque la de vista y, valorando nuestros medios probatorios, disponga la nulidad de todo el proceso y se repongan las cosas al estado anterior de su afectación, pues la vulneración de la tutela procesal efectiva resulta manifiesta y no ha sido revertida. Consecuentemente, se declara inaplicable la resolución directoral 487-2011 que destituye a mi patrocinado, y por consiguiente la incorporación de mi patrocinado a la Escuela Técnico de Policía de Pacucha, Andahuaylas, Apurímac, como miembro de la promoción 2011. Gracias, señor presidente. Causa número 16. Expediente 2235-2013, proceso de amparo, seguido por Ptolomeo Mesa Valero contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el doctor Raúl Carranza Velázquez, quien solicita acumulación para efectos de informe con las causas números 18 y 23. Sí, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señores magistrados, colegas de la defensa. En representación de la ONP, vengo a informar en los expedientes 2235-2013, acción de amparo, promovida por Ptolomeo Mesa Valerio, y solicita la pensión de invalidez, la procedencia de la segunda sala mixta de Huancayo. En efecto, señor presidente, como orden autos, el demandante solicita se le reconozca una pensión de invalidez bajo los efectos del decreto ley 19.990. Sin embargo, conforme a los controles posteriores que se hicieron, se determinó que el demandante no acredita los años de aportes que según manifiesta en su demanda. Más aún, cuando la ONP se constituyó a los empleadores donde había declarado el demandante, estos no existían y otros no habían aportado el libro de planillas, en la cual tampoco figuraba el demandante. Por lo tanto, la demandada ONP declaró improcedente la solicitud de pensión de invalidez. En el segundo proceso, expediente 2352-2013, acción de amparo, Máximo García Ramos. La pretensión solicita pensión de invalidez por enfermedad profesional. Igualmente, la procedencia de la segunda sala mixta de Huancayo. El demandante en este proceso viene solicitando pensión de invalidez profesional por enfermedad profesional. Sin embargo, para demostrar la enfermedad que padece, presenta un certificado médico expedido por un centro de salud ocupacional, ¿no?, donde se acredita que padece de enfermedad de neumoconiosis. Pues bien, también presentó un certificado médico del hospital de Huancavelica. Cuando se le requirió al hospital, señor presidente, que envíe copia del dictamen médico, el certificado y la historia clínica del demandante, el defensor nosocomio envió un documento en la cual pues no reunía los requisitos indispensables, ni mucho menos se especificaba cuál había sido el procedimiento para detectar la enfermedad. Y efectivamente, pues, más aún, el director del Ministerio de Salud emite un comunicado donde dice de que el referido hospital recién tiene una comisión médica el día 18 de octubre del 2006, diciendo que este certificado médico que presenta el demandante es del 1 de octubre del 2006, fue pedido por una comisión que no estaba legitimada para acreditar tal enfermedad. Por lo tanto, se le denegó la pensión de invalidez que venía solicitando. Y también invocamos a nuestra respetable sala a declarar improcedente o infundada la demanda de amparo.
Por último, en el expediente 3077-2013 es un amparo, Santos Maigua Huarcaya, solicita la pensión de jubilación minera, la Sala Civil de Huancavelica, es la procedencia. Señor presidente, en este proceso el demandante venía gozando de una pensión de invalidez. Sin embargo, conforme a los controles de control posterior, se detectó que el demandante no padecía la enfermedad que decía el certificado médico, ello conforme a la red asistencial Junín, donde dice que acreditaba otro tipo de enfermedad, la cual no era la misma que se le había originado la pensión de jubilación. En este proceso, el demandante solicita pensión de jubilación minera, sin embargo, no acredita los años requeridos, ni mucho menos los aportes que se necesitan para considerarlo, para otorgarle una pensión de jubilación minera. Por lo tanto, nosotros invocamos también a nuestra respetable sala se declare infundada o improcedente la demanda de amparo. Muchas gracias. Causa número 20, expediente 2873-2013, proceso de amparo, seguido por el Banco de la Vivienda del Perú en liquidación contra los jueces de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el doctor Willy Renzo Albia Arrazábal. Señor presidente, el Banco de Vivienda del Perú en liquidación interpone recurso de agravio constitucional contra los miembros de la Primera Sala Civil de Lima, quienes, confirmando lo dispuesto por el sexto juzgado constitucional, resuelve declarar improcedente liminarmente nuestra demanda de amparo contra los vocales de la Sexta Sala Civil de Lima, quienes a su vez declararon que en un caso de pensionistas sujetos al régimen 2530 se disponga el reajuste de pensión en aplicación a la unidad impositiva tributaria que se aprueba anualmente. En este caso, el Banco de Vivienda del Perú solicita a vuestro tribunal tenga bien amparar nuestro recurso y actuando como esta instancia resuelva declarar fundada nuestra demanda. Procedo a exponer. En este caso tenemos que observar, por un lado, de que la Primera Sala Civil de Lima, inobservando de que en este caso se han vulnerado derechos tales como el derecho a la igualdad, derecho al equilibrio presupuestario y a la sostenibilidad económica, ha dispuesto un reajuste de pensión en el cual desde el año 2004 se encuentra proscrito por ley. Es decir, como bien es de conocimiento público, desde el año 2004 se prohibió el llamado efecto espejo, es decir, de que servidores sujetos al régimen 2530 activos y servidores cesantes del régimen 2530 perciban la misma contraprestación y remuneración, y en este caso la misma pensión. Esa modalidad de pago quedó proscrita, como he mencionado, desde el año 2004. Es decir, desde ese año lo que quedó vigente fue que la pensión tope sería la de 2 UITs, sería la fijada hasta por 2 UIT. En este caso, como he mencionado, la Sexta Sala Civil lo que ha señalado es que se reajuste anualmente la pensión en base al nuevo cálculo que se haga, a la nueva OIT que se fije anualmente. Y como he mencionado, y como es de conocimiento, tanto el reajuste como la nivelación quedaron proscritas desde el año 2004. Siendo así, en este caso existen elementos suficientes por los cuales nuestra demanda debió ser declarada, debió ser amparada. No como lo ha señalado la Primera Sala Civil, confirmando lo dispuesto por el sexto juzgado, declarar improcedente liminarmente nuestra demanda. Siendo así, solicito a vuestro tribunal tenga bien amparar nuestra demanda de amparo, declarando, como he mencionado, actuando como sea instancia, se declare fundada nuestra demanda de amparo. Causa número 22, expediente 2937-2013, proceso de amparo, seguido por Maurelia Mariano Ventosilla contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el doctor Renzo Cunio Barnechea, quien solicita acumulación para efectos de informe con la causa número 26. Sí, señor presidente. Muy buenos días, señor presidente, magistrados.
Vengo en calidad de representante de la ONP por el expediente 2937 del 2013, acción de amparo. El demandante solicita para reconocimiento de años de aporte, ¿no? Incluye como medio probatorio, ¿no?, el certificado de trabajo, ¿no?, y liquidación de la liquidación de beneficios sociales. El certificado de trabajo por la compañía minera Millotingo, ¿no?, y la liquidación por el Fondo Pampa Portela. En ambos no se puede identificar a los firmantes, ¿no?, ni sus facultades como representantes, ¿no? Sobre el Tribunal Constitucional ha emitido sentencia considerando, ¿no?, creando informando, mejor todo, sobre este tema, dado que en el proceso, lo que pretenden sentar, ¿no?, como jurisprudencia es que, dado que el proceso de amparo carece de etapa probatoria, ¿no?, se podrá acreditar documentos, ¿no?, se podrá presentar documentos siempre y cuando estos generen certeza sobre el periodo laboral, ¿no? Por lo tanto, por esta causa pido se confirme, ¿no?, la sentencia. Por el... No, me falta. Todavía falta muy fuerte. Sí, sí. Por la causa 3402-2013 de acción de amparo, solicita, ¿no?, se le tomen en cuenta, ¿no?, 25 años, ¿no? Pero el decreto ley 19990 en el artículo 44, ¿no?, como sabemos, ¿no?, pide 55 años a 50 con 30 a 25 años de aporte, sea hombre o mujer respectivamente, ¿no? Por despido, cuanto menos 55-50 y 15 o 13 años respectivamente, sea hombre o mujer. Al respecto, el demandante no acredita un mínimo de aportes ni de 25 años. Asimismo, indicó como periodo, ¿no?, que trabajó en el libro, indicó una planilla de Pesquera Paita Sociedad Anónima, ¿no?, por la cual, ¿no?, se hizo el informe de verificación, ¿no?, y el demandante en el periodo que informó, no figura en nuestro libro de planilla, lo cual no acredita vínculo laboral al no estar inscrito. Por lo que solicito que también se confirme la... Causa número 36, expediente 3768-2013, proceso de amparo, seguido por Rosa Judith Sandoval, viuda de Sosa y otras, contra la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT. Solicita el informe por la parte demandante el abogado, la doctora Rosario Magali Vicuña Acete. Buenos días, señores magistrados, estimados colegas, con su venia, señor presidente. La demanda es una acción de amparo que se interpuso el 12 de febrero del 2009 contra la SUNAT. En este caso en particular son 8 codemandantes
quienes han solicitado, está consignado en el petitorio de la demanda, la nulidad de las resoluciones administrativas que otorgan pensión de viudez al 50%, debiendo ser lo correcto, por las consideraciones que voy a exponer, la pensión de viudez al 100%. Y consecuentemente se ha pedido los reintegros y los intereses legales del caso. Empiezo. La sentencia de vista ha cometido en realidad serios errores. ¿Por qué? Porque ha decidido otorgar la pensión de viudez al 100% de las 8 codemandantes a una sola, que me parece bien en lo que respecta al fundamento jurídico utilizado para otorgar la pensión de viudez a esta señora René Carballido. ¿Qué señala la sentencia de vista? Básicamente cita el fundamento 18 del expediente del Tribunal Constitucional 005-2002 AITC, que señala claramente que independientemente de la fecha de fallecimiento del causante, si ya el causante, valga la redundancia, tenía su derecho adquirido, es decir, la pensión de cesantía, ya le correspondía el derecho a su sobreviviente en virtud a las normas previsionales vigentes. Ese es, en resumen, lo que señala el fundamento 18 de la sentencia del Tribunal Constitucional que cita la misma séptima sala civil. Entonces, estamos de acuerdo que es un fundamento y es una sentencia recurrente para definir y sentenciar en estos casos. Sin embargo, a las 7 codemandantes, niega su derecho a la pensión de viudez al 100%. Su fundamento jurídico para la sala ha sido que las resoluciones administrativas que otorgaron pensión de viudez han sido expedidas durante la vigencia de las nuevas normas pensionarias, es decir, en el caso en específico de la pensión de viudez, que ha sido dentro de la vigencia del artículo 4 de la Ley 27.617, que entró en vigencia el 1 de enero del 2002. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Si la sala dice, para otorgar la pensión de viudez a una señora que no es de interés la fecha de fallecimiento del causante, sino el derecho adquirido en la fecha que el causante lo adquirió, que es la pensión de cesantía, entonces, ¿por qué está señalando a las otras personas que considera la fecha de fallecimiento del causante? Entonces, esta es una motivación incongruente. Por ello es que en el recurso de agravio constitucional yo estoy señalando la revocatoria de esta sentencia de vista porque los vicios se encuentran en la resolución impugnada en sí misma. Según la doctrina reiterada, que he citado un exégesis del Tratado Constitucional del doctor Ramírez, dice, entre 8 supuestos reiterados para que se considere la revocatoria, está de los 8, 2 que van al caso, 1, que es la falta de claridad en los fundamentos o las contradicciones en los fundamentos de la sentencia. Y 2, cuando no existe claridad en el conocimiento, no existe claridad para determinar por qué se falló de una manera y no de otra, haciendo que el justiciable pueda pensar que de repente no hubo un proceso claro. Entonces, yo creo que aquí estamos dentro de ello. Por eso es que manifiestamente se está infringiendo el principio de igualdad y de justicia. ¿Por qué? Porque a la señora, a la primera que les mencioné, le señala bien claro que no era importante la fecha de fallecimiento del causante porque está lógicamente, citan la sentencia del Tribunal Constitucional 005-2002, pero para las otras 7 señoras señalan que las resoluciones administrativas que otorgan la pensión de viudez han sido con fecha en que estaba en vigencia la nueva norma. Entonces, hay una contradicción evidente. Por ello es que cito una sentencia del Tribunal Constitucional 90 del 2004 que dice bien claro, cuando existe un tratamiento diferenciado, existe la obligación de fundamentar de una manera razonable y objetiva el motivo por el cual yo estoy haciendo la diferencia, sobre todo cuando son los profesionales en ejercicio de sus funciones públicas. También se ha violentado el principio de falta de motivación, porque al existir una motivación incongruente, estamos hablando de una falta de motivación.
Y por último, el principio de los derechos adquiridos. Acá quiero citar ya para finalizar el Pleno Constitucional del 3 de junio del 2005, que desde su acápite, desde su fundamento 141 al 147, señala bien claro en lo que respecta a pensión de viudez, que si bien es cierto, se declaró la constitucionalidad de la reforma constitucional, porque obviamente sí se pueden determinar nuevas reglas pensionarias, pero sin lesionar ni menoscabar los derechos adquiridos de quienes ya lograron en las normas vigentes en esa fecha su derecho. Entonces, yo con ello refrendo que también se estaría violentando el principio de derechos adquiridos. Por lo mismo, en resguardo a la supremacía constitucional, señores magistrados, pido que se revoque la sentencia de la Séptima Sala Civil de Lima. Causa número 44, expediente 3830-2013, proceso de habeas corpus, seguido por Rosana Ríos Loza contra el presidente del Juzgado Penal Colegiado de Chincha y otros. Señor presidente, solicito el uso de la palabra por la parte demandante, el doctor José Martín Mateo Angulo. El doctor José Martín Mateo Angulo no se encuentra, señor presidente. Causa número 48, expediente 3856-2013, proceso de habeas data, seguido por Pedro Santamaría Sandoval contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada, el doctor Víctor Eduardo Delgado Odar. Buenos días, señor presidente, señores magistrados. El presente proceso es un habeas data, el expediente 3856 del 2013. En la presente demanda se solicita, se extracte el periodo laborado entre los meses de 1961 a diciembre de 1992. Siendo así y conforme lo reconoce la propia Sala de Derecho Constitucional de Lambayeque, la ONP ha cumplido con informar al señor mediante la carta 1657-2012, que contiene el informe 1261 del 2012, todos los aportes que tiene en Orcinea. Es decir, ya se cumplió con informar al señor lo solicitado respecto de los aportes. La ONP, es más, las obligaciones de la ONP son la calificación, reconocimiento, otorgamiento y pago de derechos, asimismo realizar las acciones de control, revisión, verificación y fiscalización de aportes. Sin embargo, el demandante está pidiendo periodos laborados, información que no maneja. La ONP maneja aportaciones, y siendo las aportaciones lo que maneja, lo que verifica, hace inspecciones, ha cumplido en el año 2012 con proporcionar la información con la que cuenta, hecho que ha sido reconocido por la Sala de Derecho Constitucional y se ha declarado improcedente su demanda, por lo que pedimos se confirme la misma. Gracias. Causa número 49, expediente 3912-2013, proceso de amparo, seguido por Víctor Marín Guillén contra el Ministerio de Educación y otro. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada, el doctor César Eduardo Venegas Gamarra, por la Procuraduría Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, quien solicita acumulación para efectos de informe con las causas número 50, 51, 52 y la causa número 53. Sí, señor presidente.
Muy buenos días, señor presidente, señores magistrados constitucionales de esta primera sala, del supremo intérprete de la constitucionalidad en nuestra patria. En representación de la Procuraduría Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, venimos a ofrecer como fortalecimiento a nuestra estrategia procesal de defensa este informe que tiene como materia en el aspecto fáctico la pretensión de los señores docentes Víctor Marín Guillén, Medardo Rúa Jáuregui, Robert Najarro Gutiérrez, Antonio Aquilino Quispe Quispe y Luis Julián Quisca Parco, todos ellos, como decimos, docentes, quienes en ejercicio de su derecho pretenden que mediante este proceso excepcional residual se inaplique para ellos lo previsto en la Ley 29.944, Ley de Reforma Magisterial, promulgada el pasado 24 de noviembre del año 2012 y publicada en el Diario Oficial del Peruano el día 25 de ese mes noviembre del año pasado, por cuanto estiman que se está vulnerando una serie de derechos fundamentales, tales como el aspecto relativo a una remuneración adecuada, a un proyecto de vida, a la negociación colectiva, como así lo han precisado en su demanda. En esta perspectiva, tanto el juez de primera instancia como la Sala Superior han determinado la aplicación correcta de las causales de improcedencia para este amparo, por cuanto en el contenido de la demanda se advierte que han expresado aspectos genéricos y que dan la fisonomía de un cuestionamiento abstracto a la aplicación de esta ley. No se advierte que haya alguna precisión o algún aspecto específico de aquel derecho fundamental que hubiera sido vulnerado o que estuviera en amenaza incierta. La naturaleza de los procesos de amparo, como está establecido plenamente en la dogmática, en la doctrina y en la jurisprudencia constitucional, quiere que este medio procesal de justicia sea expeditivo para casos en los cuales los derechos fundamentales realmente sean afectados. No es posible que este amparo pueda validarse cuando está cuestionando normas que no tienen esa validez en cuanto a la afectación directa. La propuesta argumentada de la Procuraduría es que el cuestionamiento, al ser en naturaleza abstracta a esta ley de reforma magisterial, no resulta el amparo la vía idónea. Además, debemos siempre remarcar que dejamos expresa constancia de lo que significa ese rol de pacificador social y jurídico que tiene el Tribunal Constitucional, tal como ya lo ha evidenciado al resolver casos similares, habiendo declarado desestimado el agravio constitucional propuesto y determinando la improcedencia de estos procesos, lo cual está plenamente corroborado con la última resolución en el expediente 0021-2012, en que este mismo tribunal ha admitido a trámite la demanda de inconstitucionalidad que fue interpuesta por el Decano Nacional del Colegio de Profesores del Perú contra esta ley de reforma magisterial. Queda corroborado en todo caso que la naturaleza para la tutela constitucional debería ser la materia de inconstitucionalidad. También pensamos nosotros, y es necesario que este Tribunal Constitucional exprese eso que se denomina en la doctrina italiana el impacto social de vuestros fallos, para poder conseguir que nuestra sociedad y todos sus componentes, más aún el sector docente, sea capaz de enrumbar esa tarea tan digna y noble que significa procurar la formación de un hombre distinto para una patria mejor. Pensamos que la justicia constitucional debe siempre ser el termómetro que debe imperar en nuestro país para una seguridad jurídica y sobre todo
para el reconocimiento de derechos que en su oportunidad realmente sean violados, pero que estén debidamente demostrados. Por estas consideraciones, señor presidente, señores magistrados, dejando plenamente también sentada nuestra posición, que no puede haber ningún ánimo, ningún vicio de cuestionamiento a vuestra tarea, porque el artículo 10 del reglamento de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional señala que el principio de constitucionalidad debe imperar para el ejercicio de sus funciones y para lo que necesita nuestra patria en términos de seguridad jurídica. Por estas consideraciones, muy respetuosamente solicitamos se sirvan desestimar el recurso de agravio constitucional, disponiendo la improcedencia y el archivo consecuente de estas causas. Causa número 147. Expediente 4415-2013, proceso de habeas corpus, seguido por Marco Antonio Figueroa Falcón, contra la primera sala penal para procesos con reos en cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima y otros. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el doctor Wilber Nilo Medina Barcena. Señor presidente, muy breve nada más. Cuando asumimos la defensa de este caso es un habeas corpus que se plantea contra dos decisiones judiciales, la sentencia en primera instancia de un juez que condena a pena efectiva a mi patrocinado y la resolución de la Sala Superior que confirma. Dos cosas medulares. Se habría, en las sentencias objeto de la acción, se habrían violado el principio de la presunción de inocencia, toda vez que no existe en los autos ordinarios me refiero, prueba categórica que de alguna manera haya desvirtuado este principio, pero a pesar de esto, señor, se ha condenado a pena privativa de la libertad a mi patrocinado. Muy brevemente voy a referirme también a la violación del principio de la debida motivación de las resoluciones. Y el hecho es así, 3 personas participan, supuestamente son imputados de un delito de hurto, 3, 2 personas que participaron directamente y mi patrocinado, el beneficiario con esta acción, no estuvo en los momentos que ocurrieron los hechos. A los 2 que en todo caso sí participaron, señor, le han impuesto una pena de 4 años suspendidas. Y a mi patrocinado, que no estuvo presente en el lugar de los hechos, sino que de manera circunstancial y periférica llega al final de ocurrida estos hechos que fueron objeto del proceso penal, llega y también le imponen la pena privativa de 4 años y vamos a referirme. Cuando el señor magistrado, en el fundamento de la sentencia objeto de esta acción, en el fundamento 7º, se refiere pues a cómo va a determinar la pena, hace toda la sustentación. Las 2 personas a quien se le ha impuesto pena suspendida dice que tiene antecedentes penales. Y a mi patrocinado, en su sentencia también, dice, este señor no tiene antecedentes, cuando comienza a valorar la prognosis y todo. Señor, acá evidentemente hay una violación a la motivación de las resoluciones, toda vez que hay incongruencia. ¿Cómo es que a los que, no vamos a entrar a los hechos, pero a los que participaron o estuvieron presentes cuando ocurrieron los hechos, le da suspendida, no ocurre lo mismo con mi patrocinado que no estuvo presente, pero que le dan efectiva? De manera que la acción, el habeas corpus que estoy proponiendo es que se declare fundada en virtud a que la jurisprudencia ya de la debida motivación que ha establecido el tribunal en los casos 1480, 2006, acción de inconstitucionalidad, la 3943, 2006, donde delimita los supuestos de la debida motivación. Y finalmente, en la sentencia 728-2008, proceso de habeas corpus, caso Juliana Yamoja, ahí se ha precisado de manera taxativa cuáles son las valoraciones que el juez tiene que en todo caso exponer para romper o en todo caso desvirtuar el principio de inocencia. De manera que solicito al tribunal que se declare fundado el recurso agravio y en consecuencia fundada la demanda y se disponga la inmediata libertad de mi patrocinado. Muchas gracias. Señor presidente, doy cuenta a usted que en las demás causas programadas para el día de hoy no hay informes orales por no haberlo solicitado conforme al reglamento o porque no se han apersonado para realizarlo.